Reciban cordial saludo en este nuevo módulo del curso Seguridad para Personas Activistas y Defensoras de Derechos Humanos. En esta ocasión me toca presentarles a Bernardo Corrales Briceño. Él es poeta y ebanista y además de artista, es miembro de la colectividad de personas ecologistas de nuestro país como miembro fundador de lo que se conoce como el Bloque Verde. Entre otros espacios donde Bernardo se articula está el Partido Frente Amplio en Alajuela y es miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos. Reciban este espacio como recomendaciones que esperamos que sean muy útiles para nuestros movimientos sociales de aquí en adelante. Con ustedes, Irene. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Espero que estén bien. Les doy la bienvenida a este módulo donde voy a hablar un poco del tema de seguridad personal y de recomendaciones básicas de seguridad para manifestaciones, marchas o piquetes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, a raíz de que los movimientos sociales a través de la historia nos hemos movilizado, visibilizado nuestras causas, nuestras luchas en la calle, de la misma manera el aparato represor nos ha golpeado, nos ha encarcelado, nos ha humillado, y para todo esto, cuando nosotros salimos a manifestarnos como organizaciones o como individuos, podemos tomar algunas medidas importantes para evitar o para neutralizar este tipo de medidas contra nosotros. Bueno, es muy importante que las organizaciones tengan como materia principal de sus luchas, de sus movilizaciones, los temas de seguridad. Los temas de seguridad son muy importantes porque no solo protegen a la persona, sino que también protegen al colectivo, protegen a otros colectivos y van creando una cultura de seguridad cuando salimos a la movilización, cuando hacemos marchas o cuando hacemos piquete, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos una larga historia de agresiones. Tenemos compañeros y compañeras perseguidos, perseguidas, golpeados, golpeadas, y que muchas veces reciben también un tipo de agresión psicológica también cuando ejercen su libre derecho a manifestarse. Como les decía, la importancia de que cada organización, tanto sindical, ambiental, una colectiva feminista, un colectivo cultural, conozca las medidas más básicas previas a organizar y organizarse para una movilización, una manifestación. Entonces, cuando participe en las manifestaciones o movilizaciones, es muy importante identificar a las organizaciones que nos convocan. En este caso, cuando vamos de manera individual a las manifestaciones, se recomienda establecer un contacto con los grupos que estén organizando esta actividad. Conozca siempre el recorrido de la manifestación, el lugar, la fecha y la hora y la duración de la actividad previamente. Infórmese siempre sobre la existencia de medidas de seguridad donde los otros manifestantes han avisado o han determinado por alguna autoridad que hay cierres de calles, que hay retenes policiales o que hay antecedentes similares en otras marchas, ¿verdad? Comunique a otras personas cercanas de su participación en las manifestaciones públicas. Trate de ir siempre acompañado o acompañada. Ubique las calles cercanas a la movilización, así como estaciones de buses, estaciones de taxis, lugares donde usted pueda tomar ya sea un refrigerio, donde pueda tomar un descanso o donde usted pueda estar en un lugar seguro. Acuerde siempre un lugar y horas fijas de reunión o de encuentro con las personas con las que usted va o con las personas de su grupo. Siga todas las indicaciones de las personas que organizan la manifestación. Evite reacciones violentas, evite cualquier reacción que pueda generar un descontrol, ya tanto a lo grupal
como a cualquier grupo que esté de seguridad estatal, por ejemplo la policía o tráficos, algo así. Observe con mucha atención todo lo que le rodea, identifique situaciones de riesgo y siempre resguarde su propia seguridad cuando vea alguna situación de caos. No acompañe para nada los actos de violencia ni incentive a que se generen. Esto pone en riesgo tanto su integridad física como la integridad de las demás personas. Si recibe alguna agresión física, acuda a los servicios de salud o a las personas responsables de la manifestación. Denuncie cualquier agresión hacia su persona o la de sus compañeros o compañeras a las organizaciones encargadas y siempre sepa dónde va a haber un grupo de derechos humanos o de apoyo legal. Casi siempre eso es parte de la seguridad, que las organizaciones que están convocando la marcha tengan equipos legales o equipos de derechos humanos que puedan atender en la misma manifestación cualquier eventualidad para acompañar cualquier acto de violencia contra manifestantes. Muy importante no llevar objetos de valor ni tipos de objetos que puedan ser usados para golpear a alguna persona o para que lo golpeen a usted mismo. Recuerde siempre que uno tiene el derecho de manifestarse libremente, de hacerlo de manera pacífica, y hacerlo de manera pacífica va a mejorar siempre la forma de salvaguardar sus derechos. Hágase un mapa mental, un esquema de rutas de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la ruta por donde me voy a manifestar, puedo también pensar por cuáles lugares conocidos puedo salir en un eventual cierre de por donde se va a ir la manifestación, donde se pueda dar un caos o una represión o un tipo de persecución, incluso una eventualidad de forma natural, en caso un temblor o una lluvia fuerte excesiva, tengamos salidas alternas y lugares donde, como dije antes, podamos nosotros estar seguros o seguras. Es muy importante identificar, como dije antes, los escenarios de caos o de violencia. Previamente, antes de que una manifestación o una movilización, se puede determinar los momentos previos de cuando se va a dar un escenario de violencia o de destrucción o de vandalismo. Siempre trate de alejarse, de aislar a las personas que están generando la violencia, la destrucción o el vandalismo. Si no son parte de su organización, si ustedes no identifican a esas personas como parte de su organización, si ustedes saben que esto no está dentro de los planes acordados en el colectivo, la colectiva, la organización, el sindicato, claramente lo que tienen que hacer como la primera medida de seguridad es alejarse de la situación y aislar la situación. Lo otro es que, y esto es muy importante, llevar ropa, zapatos cómodos, agua, gorra, bloqueador solar, pañuelo, e incluso otra mudada, otra camisa, otra blusa, y trate de no llevar objetos que usted sepa que se le pueden enredar fácilmente, pulseras, cadenas, anillos de este tipo, que se vaya a enredar el pelo, si se tiene el pelo largo, aretes grandes, este tipo de cosas. Es muy importante saber que si vamos para una movilización, que sabemos que se puede prolongar una manifestación donde, como les digo, hay que hacer un mapeo, hay que conocer las rutas, no es un terreno tan cómodo, ir lo más cómodo posible para que no hacernos lesiones físicas si nos vamos a prolongar, o no exponernos a un frío excesivo, no exponernos tantísimo a la lluvia o al sol y poder estar más tiempo en la manifestación o en la movilización, no exponernos a quemaduras que hagan que la organización tenga que correr, ¿verdad?, a asistir a las personas porque nos hemos descuidado en materia de autocuido. Otro tema sumamente importante es que las organizaciones tengan personas dedicadas a la comunicación, comunicadoras y comunicadores, y para que esas personas documenten durante la manifestación. Pero estas personas que van a documentar también son víctimas de violencia sobre su territorio cuerpo. Entonces hay unas medidas de seguridad básicas, aquí estamos hablando de medidas de seguridad básicas
para las personas que van a hacer el trabajo de comunicador y comunicadoras, ¿verdad? Primero, en el teléfono celular es muy importante guardar un número de emergencia con una marcación rápida habilitada. Intente tener mayor apoyo institucional de los medios de comunicación si pertenece a uno para cubrir el evento. Es muy importante que las personas comunicadoras sepan cuáles son los medios de comunicación que están en la zona donde va a haber la movilización o manifestación y que de antemano los identifique y también camine o esté cerca de estos medios de comunicación, por ejemplo, los canales masivos que puedan tener, que tengamos en Costa Rica o que tengamos en otro país. Siempre lleva una identificación visible que le acredite como colaborador o colaboradora del medio de información, o bien una identificación de su organización y que usted está haciendo la labor de comunicadora o comunicadora de su organización. Si usted forma parte de un equipo de trabajo, es muy importante que no se disperse de su equipo. Y si se va a movilizar lejos de su equipo, que su equipo conozca hacia dónde y cómo se va a movilizar. Eso es muy importante. Y si usted es una de las personas que va a hacer el trabajo, una cobertura de forma individual, o sea, está trabajando individualmente, asegúrese de tener una buena comunicación con alguien que pueda y donde pueda conseguir auxilio en caso de que usted lo requiera. Si usted está grabando muy cerca de alguna situación que lo coloque en riesgo, por su seguridad procure mantener una distancia prudente para evitar ser lastimado o lastimada. De ser posible, al momento de ejercer el trabajo, resalte su calidad de comunicador o de comunicadora, o de observador y observadora de derechos humanos para que sea fácil realizar la documentación necesaria. En caso de una situación de riesgo, agrúpese con otros comunicadores, con otras comunicadoras, observadores de derechos humanos para protegerse mutuamente. Identifique a los mandos de las fuerzas públicas que se encuentran en la zona para solicitarles información en caso de que sea necesario y documente todas las acciones que estime pertinentes. Recuerde que su labor es fundamental para garantizar el respeto de los derechos de todas y todas. ¿Por qué es tan importante el tema de seguridad dentro de las organizaciones? La planificación es muy importante. Planificamos y organizamos nuestras rutas, nuestras actividades, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el contenido, por qué nos estamos movilizando. Nos pasó en la experiencia como movimiento ambientalista, cultural, como movimiento de artistas y que estábamos relacionados a la causa específica del Tratado de Libre Comercio en la Coordinadora de Lucha contra el TLC y el colectivo cultural Calufa, que empezamos a notar que teníamos grandes debilidades cuando íbamos a manifestaciones y nosotros estábamos organizando manifestaciones. Incluso tuvimos personas que nos llegaban a provocar, que nos trataban de golpear. En el local que nosotros teníamos nos habían tirado piedras a las ventanas, teníamos personas que nos perseguían en la noche cuando salíamos de las reuniones, teníamos personas que llegaban de improviso a las reuniones y nos preguntaban datos personales. Nos dimos cuenta que los teléfonos no funcionaban siempre de la misma manera, ¿verdad? Se metían voces o se metían otras llamadas cuando estábamos en alguna reunión o cuando estábamos organizando alguna manifestación popular. Entonces empezamos en el grupo a hablar, a conseguir información, a tener experiencia, a compartir experiencias con compañeros y compañeras que ya habían estado anteriormente organizando, que tenían a cargo organización de marchas, de movilizaciones en Costa Rica, con compañeros y compañeras que han migrado al país y tienen experiencias también en sus países. Y empezamos a intercambiar experiencias y empezar a recurrir a cuáles son los métodos básicos que teníamos que tener dentro de nuestra organización para mantener una seguridad. Empezamos porque después de las reuniones, por ejemplo, no nos íbamos solos, ¿verdad? Nos acompañábamos compañeros, compañeras, sabíamos quiénes eran las personas que tenían rutas más lejanas o que sus buses salían más tarde, entonces nos acompañábamos
íbamos, esperábamos, las personas las llevábamos a sus paradas y así. Si alguna persona tenía que irse en un taxi, averiguábamos bien cuál era, por ejemplo, la placa, cuál era el servicio, si llegaba bien a su destino. En el tema de lo que eran ya las manifestaciones, siempre acordábamos un punto de salida, que eso es muy importante, un punto de regreso, cuál iba a ser la hora, estar previamente en el lugar, estar antes de la hora, conocer el recorrido, y así pudimos muchas veces identificar personas que iban repetidamente, habitualmente a nuestra manifestación y nos estaban fotografiando generalmente. Después vimos como estas personas muchas veces llegaron a provocarnos o tratar de causar un daño físico a alguno de nosotros. Incluso llegar a reuniones a gritar o tratar de generar algún tipo de caos, y en las reuniones nosotros revisábamos lo que nos estaba pasando y tomábamos acuerdos de aislar a estas personas, de no caer en la provocación, porque claramente es fácil caer en provocación cuando no se ha hablado de esto, cuando no se ha tratado el tema, y tuvimos compañeros, incluso compañeras, que trataron de responder de forma física a las provocaciones que teníamos. Todo esto fue un trabajo incluso de trabajar con los movimientos y con las experiencias de no violencia, las acciones políticas directas, no violentas, para nosotros poder identificar cuáles personas estaban dentro de nuestro movimiento o estaban articuladas con nosotros y cuáles personas no, venían ya directamente a provocar una acción violenta a la cual la policía iba a responder y respondía con mayor facilidad. O exactamente estaban esperando para así golpearnos o arrestarnos o identificarnos, ¿verdad? Entonces, esta experiencia en la práctica, desde el desconocimiento a ir adquiriendo un nivel de conocimiento en la práctica, es muy importante para las organizaciones. Llegamos a tener varios compañeros y compañeras solo en tareas de comunicación, en tareas que los compañeros y compañeras iban y hablaban directamente con los oficiales o con las compañeras oficiales para hacer negociaciones cuando nos venían a violentar o cuando directamente venía la misma policía a provocarnos, y unos compañeros y compañeras que estaban documentando y otros compañeros y compañeras que conocíamos dónde y cómo podíamos retirar a los demás compañeros y compañeras a lugares seguros. Y nosotros ya conversábamos previamente qué hacer en caso de una agresión. Teníamos ya teníamos machotes legales en caso de que alguna persona fuera metida en una perrera o se llevara para una delegación donde nosotros no supiéramos, personas invitadas a las reuniones, abogadas o abogados que podrían levantar algún caso y ayudarnos a llenar esos formularios para evitar cualquier situación ilegal. Entonces, esa anécdota es muy importante para mi vida en este caso, y por eso para mí es muy importante replicarla, comunicarla, compartirla, popularizarla, porque fue una experiencia de muchos años en la cual pudimos poner en seguridad muchos compañeros y compañeras que en algún momento su integridad física estuvo en riesgo.